Libro de Gálatas. Vamos a terminar, llegamos a la mitad. Apenas llegamos a la mitad de la carta. Hoy terminamos la mitad, que es terminar el capítulo 3. ¿Cuántos han recibido a través de esta carta de los sermones que hemos compartido? Gracias por el entusiasmo. Yo he aprendido y eso es la tarea. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 23-29. Gálatas 3, 23-29. Dice la palabra: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre, gracias por esta mañana. Oramos por los que están acá, Dios, por los que vinieron hoy, y pedimos por los que no vinieron que puedan venir pronto, Señor. Te doy gracias porque tú hablas a través de tu escritura. Revélanos más de la palabra, revélanos más de ese plan, de ese perfecto propósito que tienes para tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Vamos llegando a la mitad de la carta a los Gálatas y cerraremos esta parte con la aplicación práctica de los temas que hemos tratado en los últimos sermones. Hemos tratado 3 sermones muy parecidos, no sé si usted se ha notado. Todo el tiempo hemos hablado de la ley, de la gracia, de la promesa de Cristo. Hoy vamos a cerrar hablando de lo mismo, pero de una manera ¿qué? Práctica. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo eso que Dios le hablaba a los Gálatas a través del apóstol Pablo? En los últimos sermones, la promesa y la ley, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, algunos dirán, no he entendido mucho, pero siéntese y escuche que Dios puede obrar aunque nosotros no entendamos. Porque la Biblia no demanda solo entendimiento, demanda obediencia. Y a veces lo que usted no entiende hoy lo puede entender de pronto en 8 días. Alguien se me acercó hace 8 días y me dijo: hoy entendí lo de hace 8 días, no entendí nada, pero hoy entendí lo de hace 8 días. Entonces, así funciona, porque la palabra va unida. Aunque usted no se acuerde, escuche. Esto es chévere porque nos da esperanza. Aunque no me acuerde que hablaron hace 8 días, tan pronto empieza el tema, empiezo a hablar, la palabra sí nos recuerda, dice: íbamos en tal lado, venimos así, venimos hablando de esto y lo otro. Pero lo más interesante es que en el momento en que el creyente va a necesitar esa palabra que lo restaure y lo sostenga, esa palabra está guardada ¿dónde? En su corazón, por el Espíritu Santo, Él la guarda. Dice que hay un depósito acá donde Él va a guardar. No necesariamente yo me acuerdo de todo, pero llega un momento en que tengo que mirar si estoy viviendo bajo la gracia o la ley, y el Espíritu Santo se lo va a hacer ver si está cayendo en cosas que son incorrectas en cuanto a la vida cristiana. Antes de la conversión, todas las personas están bajo la ley, por lo tanto están condenados sin haber llegado al juicio. ¿Sí escuchan? Todos están bajo la ley condenados y no han sido juzgados, pero ya están condenados. Parece injusto, ¿cierto? Al momento de ser salvos, la justicia de Dios nos es imputada y comenzamos una vida bajo el pacto de la promesa. Cuando venimos a Cristo, inmediatamente también recibimos la herencia, el galardón que es la salvación. La diferencia entre la mentalidad de aquel que está separado de Dios y el que está en comunión con Dios es abismal. Debe ser una diferencia notable en la iglesia el que es y el que no es. Somos luz en medio de las tinieblas y el mundo necesita notar
que los creyentes somos luz. El mundo necesita notar que la gente tiene a Dios o no la tiene. Si usted está en la oscuridad y llega a un lugar que está en la oscuridad, usted se amaña, usted hace parte de esa oscuridad. Cuando usted es luz y llega a un lugar donde hay tinieblas, usted siente y dice, no es el lugar, no me siento cómodo. No sé si le ha pasado que uno va a algún lugar y no se siente cómodo, sea un restaurante, sea una visita familiar, sea cualquier lugar. Usted dice, no había comodidad en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay tinieblas y la luz y las tinieblas se repelen. Usted puede soportar y puede ser amable, pero internamente usted está incómodo, dice no. ¿Sí? Cuando voy a reuniones sociales, ¿sí saben qué son las reuniones sociales? Los pastores también deben ir a reuniones sociales. Matrimonios, primeras comuniones, bautismos del mundo, no estoy hablando. Entonces a veces a uno lo invita a alguien muy cercano y dice, me gustaría que fuera mi matrimonio, pero no es creyente. Entonces uno va y las tinieblas van aumentando en medida que pasan las horas. ¿Sí saben? Uno llega y todo es chévere, súper. Y uno dice, uy, estos parecen creyentes. O sea. Pero cuando se prende la situación es cuando uno sale corriendo. A propósito, hice un matrimonio, oficié un matrimonio hace un tiempo y ellos decían que eran cristianos todos. Entonces cuando me presentaron las familias, este es mi hermano, este es mi hermano, este es mi tío, este se congrega en tal iglesia, este se congrega, todos se congregaban en algún lugar de la tierra. Compartir la palabra, el matrimonio, eso al final se acercaron muy felices los familiares, uy, chévere, pastor y tal, y yo voy a casar, me gustaría que usted me casara, y todos esos elogios falsos que siempre suceden en esos casos. Toda la lisonja que es normal en un momento de esos, sobre todo en las personas que no conocen a Dios y que creen que lo conocen y que se llevan por las emociones y que dicen tan bonita la ceremonia, tan linda y tal, ¿sí? Entonces pasó la ceremonia, llegamos empezaron a parar las mesas para la comida, el cóctel, y cuando llegó la bandeja de whisky, cuando el pastor llegó la bandeja de whisky, pastor. O sea, hay un doble propósito cuando tú has oficiado una reunión y los que vinieron y te dijeron que gracias por el sermón, luego vienen y te traen whisky. Pastor, sí, no, yo no tomo esa bebida. Le recibo un vino, champaña o un cóctel. Entonces me dieron el cóctel, al rato volvieron a la siguiente ronda. Otra vez, pastor, yo no tomo. Otra vez la misma situación. O sea, segunda escena, ¿no? Primera escena, segunda escena. Entonces yo le preguntaba a la persona, le dije, ¿tu familia es cristiana? Me dijo, sí, ¿por qué toma tanto? Ya han repartido el vino de media hora, como 3 rondas, o sea, y empezó la música y todo. Entonces ahí viene la incomodidad interna que no se puede reflejar externa, hay que ser muy amable y diplomático para irse. Entonces le dije, nos tenemos que ir, tenemos un compromiso. Gracias a Dios que los matrimonios son los sábados, con eso podemos decir que el domingo predicamos. Entonces nos tenemos que ir, mañana tenemos que predicar. Muchas gracias. No, pero la comida y esto, no, tranquila, no te preocupes. Nosotros venimos a oficiar el matrimonio con comida, pues sí, comida, no hay problema. No, si la quieren llevar, bueno, está bien, no hay problema. Sí, no hay problema tampoco en eso. Sí, no hay problema en que la puedan llevar. Y no la vieron y los fuimos. Y ahí vemos la diferencia entre aquellos que realmente son hijos de Dios y no lo son. No es fácil, iglesia. No es fácil ese título. Quizás es el título más sencillo que encuentras en la Biblia. Que Dios nos llame, ¿qué? Hijos de Dios. Es el título más bonito, pero nadie se imagina lo que eso demanda en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, de cualquier persona. Entre tanto, la vida sin Dios nos conduce cada vez más a separarnos de Él y a experimentar un sinsabor de por qué nada nos sacia, porque hay tanta insatisfacción a veces. Tenemos todo, pero al mismo tiempo no tenemos nada.
Tiene que ver con la naturaleza que gobierna el interior de la persona, una naturaleza caída y afectada por el pecado, está esclava de sí misma, mientras que una naturaleza gobernada por Cristo es libre en una libertad para entregarse a Dios. Aprendamos la parte práctica de los paralelos. Todos estos temas se llaman temas ¿qué? Paralelos, para que aprendan los que quieran predicar. Paralelo entre la ley y la gracia, paralelo entre la promesa. Entonces, hoy vamos a hacer otro paralelo entre ponle por favor, bajo la ley o en Cristo. Entonces vamos a estudiar las dos partes, pero de una manera práctica, acuérdense, para nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros realmente? Ya hemos hablado harto de los Gálatas, igual hay que seguir aprendiendo de ellos. Entonces, primero, bajo la ley, servidumbre. Bajo la ley, servidumbre. Del versículo 23 al versículo 24 vamos a estudiar ese primer punto. Tiene dos puntos internos dentro de ese que vamos a hablar. Pablo ha venido hablando a los Gálatas en tercera persona. Note, siempre hablaba en tercera persona. Es decir, vosotros. Gramática de cuarto de primaria. Yo, tú, él, nosotros, nosotros y ellos. ¿Cierto? ¿Si es así todo bien? ¿No ha cambiado eso? Bueno. Entonces, esa es la gramática que usa Pablo. ¿Qué? Vosotros. Yo, tú, ¿qué dice después? Él, vosotros. Está hablando a ellos en tercera persona, es decir, en vosotros. Ahora vuelve a la primera persona en plural. Cuando él dice versículo 23, pero antes que viniese la fe, ¿qué? Estábamos. Pablo se incluye ahí en los Gálatas y habla ya en primera persona plural. Estábamos. Él se identifica con ellos porque él viene del mismo trasfondo judío de ellos y también se identifica con toda la humanidad porque hace parte de ella. O sea, no es una palabra solo para los Gálatas, sino para todos nosotros cuando dice que estábamos. Toda la humanidad está bajo la ley de Dios. No tendrá excusa al decir que no lo sabía, porque está escrita en sus corazones. Ya no sabemos dónde está. Romanos 2, 14, 15. Dice que cuando los gentiles que no tienen ley, ellos muestran en sus corazones la ley de Dios. Es difícil para los cristianos cuando una persona del mundo vive mejor que nosotros, tiene más principios, es honesto, es transparente, hablando de la parte humana, procura cumplir sus deberes a cabalidad. Eso confronta al cristianismo. Pero ¿por qué esa persona hace eso? Porque la ley de Dios está ¿dónde? En su corazón. Porque Dios en su misericordia le revela algo que se llama gracia común, una gracia general donde la gente dice: yo no quiero que mi familia sufra, entonces no voy a ser infiel. Note los motivos cuando alguien dice: no me gustaría ver a mis hijos sufriendo por mi culpa, dice el varón. Entonces voy a procurar ser fiel en mi matrimonio y quiero ser un buen padre. Se puede lograr, escuche, se puede lograr sin Cristo, se puede lograr, pero no hay salvación, es más duro todavía. Entonces, esa persona vive bajo la ley de Dios sin saberlo y procura cumplir ciertas cosas y las logra cumplir, y esa persona va a condenar a muchos creyentes que dicen que sí conocen la palabra y viven como si no la conociera. Pablo usa dos figuras para representar la ley de Dios y su efecto sobre los incrédulos: la prisión y el ayo. La prisión y el ayo. Entonces vamos a ver la primera figura, se llama la ley como prisión. La ley como una prisión. Antes que Dios revelase la salvación en Cristo, los hombres estaban en una prisión espiritual. ¿Sí se acuerda de su prisión? ¿Alguien se acuerda de esa prisión literal? Yo me acuerdo de la mía porque la mía era literal, ¿sí? La mía fue en la prisión, en la cárcel, entonces me queda fácil, este lenguaje me gusta. Las palabras de Pablo en otro lugar de la Escritura nos muestran qué es lo que esto significa. Romanos 1, 18, 21. Veámoslo. Romanos 1, 18, 21 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad.
porque lo que de Dios es conocido les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Ahí Pablo está poniendo al mismo nivel a todos los hombres, y toda la raza humana está al mismo nivel delante de Dios. No tienen ¿qué? Excusa. Están prisioneros bajo una ley moral de Dios en sus corazones. Están prisioneros por el pecado. Están atrapados en cosas que ni siquiera logran comprender espiritualmente. Bien sea porque les sea revelado por la Escritura o porque Dios utilice la ley moral para hacerle ver al hombre su pecado, mientras él no vuelva su corazón en arrepentimiento, reconociendo su pecaminosidad y su incapacidad para salvarse, estará en una prisión en la cual ni siquiera sabe que está ahí. Duro, ¿no? Estar preso y no saberlo. Estar cautivo y pensar que se es libre. Estar encerrado en un mundo de pecado y creer que está saliendo a una libertad que no conoce, hasta que caiga en la angustia de su pecado e impotencia para salir de él, no estará dispuesto a acudir a Dios con fe. Por eso vemos gente viviendo mal y sufriendo y no quieren cambiar. ¿Sí conocen algún casito por ahí? Yo conozco varios, hartos, rodeados de eso totalmente. Gente que vive mal en sus pecados, en sus delitos. La señora por la cual fui a orar en Duitama el viernes tiene una hermana que es medium. La hermana de la enferma es medium, y ella decía: es el mismo Dios. No es el mismo Dios el de ella que el de nosotros. Pero si ven el engaño, las personas llegan a pensar que hacen lo que hacen y que creen en el mismo Dios que cree la iglesia de Cristo. Escuchen, solo la iglesia de Jesucristo conoce al verdadero Dios. Ninguna otra religión ofrece salvación, ninguna. Todas ofrecen algo para esta tierra: vivir bien, resolver problemas y tener paz. Todo el mundo quiere paz, eso quiere la gente. Pero ninguna te ofrece vida eterna, porque solo Cristo ofrece vida eterna, porque Él la puede dar. Él la ofrece porque la puede dar. Ninguno la puede dar. Ni Buda la puede dar, ni Mahoma la podía dar, ni el misticismo, ni el ocultismo pueden dar vida eterna. Todos los paganos y todos los mundanos están bajo la ley. Alguien que dice que quiere acercarse a Dios sin reconocer que necesita arrepentirse de su pecado, se está engañando a sí mismo y está buscando una religión. ¿Sí sabía que todos los 7.000 o 8.000 millones de seres humanos que hay en este planeta están buscando algo para adorar? Todos quieren adorar algo. Están en la búsqueda de una religión que les acerque a Dios, pero que no les pida dejar el pecado, que no les pida dejar la vida que llevan. La salvación es liberación del pecado. No se puede tener el deseo de ser libre del pecado y también el deseo por el pecado. No se puede. Se tiene uno de los dos deseos: el deseo por ser libre o el deseo por el pecado. Y en Cristo recibimos ese deseo de libertad, de no pecar. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Al diablo no se espanta atándolo y encadenando. No se puede espantar porque usted no puede hacer eso. Al diablo se espanta a través de la obediencia a las Escrituras. Cuando usted es obediente, no necesita nada de eso. Dios respalda ¿qué? Su obediencia. Donde fuimos a predicar, ellos son una iglesia que viene de ese trasfondo. Entonces tocó explicarles y enseñarles, y entonces citaron un versículo Mateo 18:18.
Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces va a hacer toda la exégesis, toda la explicación bíblica. Usted se devuelve a Mateo 18:1 y dice: ¿quién es el mayor? O sea, ¿de qué habla? Del servicio. Y les expliqué esto, habla del servicio y habla de un caso de disciplina en la iglesia. No más, no habla de nada más. Él no habla ni de demonios ni de Satanás. No habla de nada de eso. Y les expliqué que la obediencia verdadera es la que trae ¿qué? Libertad. ¿Quiere ser libre? Obedezca. No más. ¿Quiere vivir en esclavitud? Pues sea desobediente. Y ya. Sí, son fórmulas sencillas. Son fórmulas muy fáciles de entender para un niño de 5 años y una persona de 80, de 90. El propósito de la ley es revelar el pecado y convencer al hombre de su condición real. Pablo lo dice en Romanos capítulo 9. Romanos 7, del 7 al 9. Búsquelo ahí, por favor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo dice que la ley le reveló a él que él era un hombre codicioso, que era un hombre pecador. Eso hace ella. El perdón carece de significado para una persona que ignora que ha hecho algo malo. Escuche bien eso. ¿Por qué la gente no puede venir a Dios? Porque ignora que está viviendo en pecado. Por eso hay que hacérselo ver. Y a los cristianos les da miedo decirle a una persona que vive en ¿qué? En pecado. Si tú no se lo dices, no lo puede entender. Pero si Dios tiene un plan con esa vida, entonces enviará a otra persona que se lo diga. Pero Dios espera que sea yo el que se lo diga. O no está convencida que el mal que ha cometido acarrea consecuencias para su vida y para otros. Si usted no está convencido que cuando fallamos no solo afectamos nuestra vida, sino afectamos la vida de los demás, no hay convicción todavía del pecado. Y así pasa en el mundo. Nadie quiere aceptar que el alcohol en un hombre hace daño a su esposa y a sus hijos. Él no lo acepta. El adúltero no quiere aceptar que ese adulterio daña a su esposa y daña a sus hijos. Por eso no quiere venir a Cristo, porque él está bajo una ley moral que está condenado. Esa persona está condenada hasta que se arrepienta. Por eso es importante predicar sobre la gracia y también sobre las demandas de la ley de Dios para nosotros y nuestra incapacidad para cumplirlos. Háblenle a las personas cuando les hable de Cristo las dos cosas. De que están bajo la ley del pecado, el pecado te gobierna, pero en la gracia de Jesús puedes confiar. Si te acercas, si puedes venir a Él, Él puede obrar en tu corazón. Es Dios el que puede hacerlo. Vamos a hacer una historia muy bonita que encontré. Juan Bulla, ¿sí saben quién es Juan Bulla? ¿Quién es? ¿Quién me ayuda? El progreso del peregrino. Escribió un libro muy famoso. Juan Bulla duró 21 años en la cárcel y allí escribió el libro. Estuvo alto tiempo en la cárcel. Miren la historia de Juan Bulla para ilustrar lo que estoy hablándoles de la ley del pecado. Es muy bonita, escúchenla bien. Esto está en el libro de él. Mientras yo caminaba por la desolación de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva y me acosté en ese lugar para dormir. Allí dormido tuve un sueño. Soñé y aquí vi un hombre vestido de harapos y parado en algún lugar, con el rostro demudado, un libro en su mano y una carga inmensa sobre su espalda. Miré y le vi abrir el libro y leer su contenido. Y a medida que leía el libro lloraba y temblaba, incapaz ya de contenerse, reventó en lamentos y dijo esto mismo una y otra vez: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poco después el hombre se encontró con Evangelista, ese es un personaje del libro, quien le preguntó por qué lloraba, y Peregrino le respondió: Señor,
Percibo por el libro que tengo en mi mano que estoy sentenciado a morir y después de ello ser sometido al juicio. Evangelista le dirigió la mirada a Peregrino y le dijo: mira hacia esa puerta a una distancia, así como una luz y una colina detrás de ella. Con la carga inmensa sobre su espalda y el libro en su mano, Peregrino empezó a caminar rumbo a la colina y mientras avanzaba daba gritos y decía: vida, vida, vida eterna. La carga sobre la espalda del peregrino era su pecado, el libro en su mano era la Biblia y la colina hacia donde él dirigió sus pasos era la cruz del Calvario. Y fue por medio de la lectura de la palabra de Dios que se enteró de que la ley de Dios le condenaba a la muerte y al infierno a causa del pecado, y fue ese conocimiento del pecado y del juicio lo que lo llevó a la cruz de Cristo, donde el castigo por su pecado que pagó Jesús fue completo y Dios le ofreció perdón y vida eterna. Muy bueno ese libro, lea. Es un juego, es una aventura leerlo. Si no lo ha leído, se lo recomiendo, es precioso. El progreso del peregrino, para los chicos, para los niños. Déselo a sus hijos que lo lean. Es una historia así fantástica. El personaje evangelista, el pozo de la desesperación, todo es así en figuras de una película. Está en muñequitos y está en persona. En ambas es bonita verla. Entonces esta tarde, si va a dormir, véanla antes. Bueno, confinados bajo la ley. Hay una frase, miren la que dice ahí. Volvamos a Gálatas, capítulo 3. Digamos el versículo ¿qué? 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, presos, cautivos, esclavos, sin la oportunidad de ser libres, hasta que el Salvador Jesucristo se haga real en nosotros. Aparte de eso, está aumentando la condenación y los argumentos para el juicio. Mientras estamos sin Dios, cada día se añade más al juicio, más pecados, más juicio, más castigo. Por eso no es fácil ver a alguien en el mundo cuando lo amamos. Ahora yo lo veo y digo: estás añadiendo más, pero en la gracia Dios puede salvar. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, dice la palabra ahí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dios es precioso, y cuando entiendes la escritura es más precioso. Encerrados bajo llave en la ley, presos. Él dice: estaban ahí hasta que viniera la fe. ¿Cuándo vino la fe a tu vida? Si lo recuerdas o no lo recuerdas. Yo lo tengo claro en mi mente y en mi corazón cuando la fe llegó. En sentido histórico, los judíos estuvieron aprisionados hasta que el Mesías rasgó el velo en la cruz del Calvario y dio acceso a la presencia de Dios sin los sacrificios que la ley demandaba. Y ellos no quieren entender todavía eso. Ya no necesitan matar el cordero, llevar las palomas, llevar las tortas, llevar todos esos animales, y todavía lo hacen en Israel, todavía sacrifican corderos. Pero ya según la ley, si un judío deja de hacer eso, ya no hay problema, él se puede salvar. ¿Por quién? Por Cristo. Nosotros como nunca hicimos eso, pero si hacíamos otras cosas en el mundo que conocíamos. Queríamos ganarnos el favor de Dios siendo buena gente. B. La ley como guardián y guía. La ley como guardián y guía. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En segundo lugar, la ley ha sido un guardián y guía para los judíos por todos los tiempos, y también lo es para toda la humanidad. Miremos la palabra ayo. ¿La palabra qué? Ayo. No con H, sino sin H. Ayo. En el griego significa paidagogos, que es donde viene la palabra ¿qué? Pedagogo. Paida, no paida, sino paida, con D. Paidagogos significa pedagogía. De ahí viene la palabra pedagogía, o sea que era un maestro, un profesor. Exactamente podemos decir que no era un maestro, un instructor como tal, sino más bien un esclavo. Las familias griegas y las familias romanas contrataban esclavos para que les ayudaran a criar sus hijos en la ausencia de los padres.
Los llevaban y los traían de la escuela, se aseguraban que estudiaran las lecciones, o sea, la tarea que le dejaban, pero también eran disciplinarios y estrictos. Aún podían regañar al niño y aún lo podían castigar físicamente. La familia le daba esa autoridad ¿a quién? Al ayo, al esclavo instructor. Le decían, si se porta mal, corrija. Entonces ellos desarrollaban disciplina sobre los niños. Pablo lo usa en 1 Corintios 4:15 con la iglesia de los Corintios, miremoslo. 1 Corintios 4:15. Mire lo que dice. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Del Evangelio. Pablo le dice a ellos, aunque haya 1.000 instructores, 1.000 maestros sobre ustedes, yo fui el que les enseñé el Evangelio y yo fui su ¿qué? Su ayo. Es el mismo papel de una niñera, solo que ese papel era de gente responsable y seria, cero alcahuetería. Vara era vara, ¿sí? Tocaba. Y le decían al papá, el muchacho se portó mal y tuve que corregirlo con 3 balazos. Y no le decían, uy, pero usted por qué hizo eso, que lo va a matar, pobrecito. O sea, no, esa era la orden. El ayo era instrucción, corrección, esa es la ley. La ley es instrucción, corrección, enseñanza, guía, dirección. Todo lo que quieras saber de la ley está en la Escritura. Ella es la que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, ¿dónde queda la gracia? En el poder del Espíritu Santo que nos capacita para poder hacer lo que la ley nos pide. El trabajo del pedagogos no era permanente, era motivo de gozo cuando los jóvenes eran liberados de ese tutor. O sea, la función era cuidarlo hasta cuando llegaba a su vida adulta, o sea, a los 13 años. Para ellos, a los 13 años, ya era un hombre. Aquí están de 25 y el niño está en la casa. Y le llevan el desayuno a la cama. Está como la señora que llega donde el pastor y le dice, pastor, estoy en una batalla impresionante. Ese muchacho, o sea, mi hijo está en una desobediencia terrible. Es rebelde, pero rebelde, o sea, no quiere hacer caso. Nada. Sí, y bueno, ¿y qué piensas hacer? Yo no le he hecho de todo. Y ella decía, aquí el niño, o sea, mi niño está en una. Y el pastor pues pensaba que era un niño, ¿sí? Bueno, ¿y cuántos años tiene tu niño? Dice 26. La respuesta del pastor no se la cuento porque pues es difícil, ¿sí? Pero, o sea, está en una rebelión, no hace caso, no quiere hacer nada de lo que le digo. Obvio, tenía que ser así. A veces pensamos que los hijos se vuelven hombres cuando crecen. No, los hijos se vuelven hombres cuando maduran. Algunos crecen y nunca son hombres, porque no maduran, porque no tienen carácter de madurez para un hogar, para una familia. Entonces dice que la función era cuidarlo hasta que llegaba a la vida adulta, o sea, a los 13 años empezaba el proceso de formación de los sacerdotes. Los sacerdotes empezaban a formar ese niño a los 13 años. La relación continuaba porque los niños aprendían a amar a su pedagogo, resultaba en una relación interesante porque ellos asumían que lo habían disciplinado para enseñarle y se volvían juiciosos. Los niños corregidos son más juiciosos que los que no se corrigen, aunque hagan mala cara cuando se corrigen. Siempre pasa eso. Entonces la función, ya quedaba la relación entre los dos, escuchen, pero ya no había castigo. Él seguía enseñándole, pero solo lo podía corregir ¿hasta qué edad? Hasta los 13 años. De ahí para allá seguía instruyéndolo, pero ya lo trataba como alguien grande y ya no le cascaba. Entonces ahí empezaba a bendecirle con enseñanzas. Entonces la función de la ley es igual que la del pedagogos. Solo es llevarnos a Cristo, a la fe en Cristo Jesús, para ser justificados. Esa es la función de la ley. Segundo, en Cristo, libertad. El segundo punto es en Cristo, libertad. Entonces, en la ley estamos bajo prisión y bajo un ayo. El segundo punto es que en Cristo estamos en libertad, versículo 25 al 29. Los judaizantes se negaban a dejar la ley, para ellos la confianza en Cristo era una añadidura a la ley. Ellos insistían en permanecer bajo el ayo, aprisionados en sus tradiciones. Curiosamente,
al creyente le sucede lo mismo. Nosotros no conocemos la ley judía, o sea, escasamente lo que vamos aprendiendo con las escrituras. Aquí nadie viene del judaísmo, aquí nadie conoce la ley judía como la practicaban ellos. Pero tenemos algo en común todos los que estamos acá. ¿Venimos de dónde? Del mundo. Entonces en el mundo también teníamos tutores, teníamos prácticas, mañas, pecados que practicábamos, y algunos regresan a esos pecados siendo cristianos y terminan otra vez con el mismo tutor, el pecado. ¿Nuestro tutor quién era? El pecado. Ese era nuestro amo, nuestro Señor. Él era el que determinaba usted qué hacía o qué no hacía, a dónde iba, qué comía, todo lo que vivía. Porque el pecado no es solamente espiritual, el cuerpo también peca. Alguien decía que pecamos no solamente en nuestra alma, sino pecamos en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es un instrumento ¿de qué? De pecado. Cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, cuando hay lascivia, inmoralidad sexual. Por eso Pablo dice que ningún pecado se comete. Él habla de la fornicación del pecado como el pecado ¿de qué? Del cuerpo. Y él habla que es un pecado que tiene que ver con el cuerpo, la vida inmoral. Entonces al creyente le sucede lo mismo. Él no conoce la ley, pero se vuelve ley para sí mismo. Le cuesta dejar su vida pasada, está aferrado a cosas que ha aprendido antes de llegar a Cristo, que el mundo le enseñó. O sea, tuvo maestros en el mundo. Voy a tocar un tema que es muy interesante y es la vida sexual. Los conceptos de la vida sexual en los creyentes muchas veces están siendo direccionados por lo que aprendió cuando antes del mundo. Los hombres y las mujeres que tuvieron vida sexual antes de Cristo llegan a la iglesia y continúan teniendo su vida sexual basada en ese modelo del mundo. Entonces es difícil santificar esa área porque tuvo maestros. ¿Qué maestros? Amigos, amigas, películas, o el marido que le enseñó a la esposa ciertas cosas y ella se sujeta a esas cosas todavía, pero ya está en Cristo y sigue sujetándose a ciertas prácticas que no son nada bíblicas y no son muy sanas en la vida espiritual. Enseña Pablo les pone a los Gálatas la forma de tener una relación correcta con Dios. A los Gálatas les va a enseñar eso en este segundo punto que vamos a mirar. Es el que tiene que ver con nosotros. Entonces, ¿por qué toco el área sexual? Porque es un área delicada, donde los jóvenes, los adultos, necesitamos aprender qué es lícito en la vida sexual. Nos vamos a hablar para hacer un seminario de sexualidad. ¿Sí les interesa ese tema o no? Vamos a tratar temas de sexualidad porque es importante en estos tiempos. Homosexualismo, lesbianismo, prostitución, zoofilia, necrofilia, todos esos términos que dicen ¿eso existe? Sí. ¿Qué pasa con la mujer creyente? ¿Qué pasa con el hombre creyente? ¿Cómo debe santificarse en esa área constantemente? Tenemos una batalla en nuestra mente los hombres, pero las mujeres también batallan con eso. Uno cree que no, pero las mujeres batallan de una manera que diferente. Vamos a mirar 4 cosas que Pablo les pone a los Gálatas en cuanto a tener una relación correcta con Dios. La primera, o A, versículo 26, hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí ya empezamos a bajar el nivel de exigencia que Pablo le tiene a los Gálatas. Los otros sermones son totalmente diferentes a los que ya hemos compartido. Vamos en el 9º o en el 10º. Creo que es el 9º sermón, quedan 11, pero esos 11 ya son diferentes. Él ya empieza a hablarle a ellos en otro tono. Aquí los habla en un tono agradable. Compare Gálatas 3:1 con Gálatas 3:26. ¿Cómo hay un cambio en esos 26 versículos? Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, dice. Entra hablándoles así en el capítulo 3. En el capítulo 26 les dice: porque todos los que habéis, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso nos muestra que Galacia, la iglesia de Gálatas, no era una iglesia impía, no era una iglesia mala, era una iglesia que necesitó ser corregida para no salirse del camino
y no perder el propósito que Dios tenía con ellos. Porque uno, predicando, no dice, pero Gálatas, terrible, o sea, toda hora eran malos. No, ellos eran hijos de Dios como usted y como yo. Comencemos aclarando algo, que aunque todos somos hijos de Dios por creación, no podemos afirmar que todos sean hijos de Dios por redención. Todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por creación, criaturas. Creó Dios al hombre y lo bendijo, dice ahí. Y no podemos afirmar por esos versículos que todos son hijos del Redentor o que todos son redimidos por Cristo. Los únicos y verdaderos hijos espirituales son los que por fe en Cristo Jesús se convierten en hijos de Dios. Ahí está Juan 1:12. ¿Sí saben qué dice Juan 1:12? ¿No? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se puede pertenecer al Padre si no se pertenece al Hijo. Y no hay ninguna religión que conduzca a Dios, solo una relación con Cristo en la fe, guiados por el Espíritu Santo y su palabra. Pablo más adelante en la misma carta, lea el versículo 6 del capítulo 4, dice algo sobre ser hijos de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuál es el Espíritu del Hijo? El Espíritu Santo. Él es el Espíritu del Padre y Él es el Espíritu del Hijo. Es el mismo, no hay dos. No es que Cristo tiene un Espíritu y el Padre tiene otro Espíritu. Por eso los dos son igualitos en esencia divina. Dos personas con una esencia igual. El mismo poder, la misma gracia, el mismo amor, la misma santidad, el mismo pensamiento, la misma voluntad. Se conoce como la unidad en la Trinidad. Ellos son idénticos, solo que son dos personas. Es un misterio, ¿no? Igualitos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: el que ha visto al Padre me ha visto a mí, o el que me ha visto a mí ha visto a ¿quién? Al Padre. Porque yo y el Padre, ¿qué? Somos uno. ¿Cuántos han visto un hijo que camina igual al papá? Uno lo ve por la espalda y dice: ese es papá y papá ahí. ¿Sí? Y las hijas igual a la mamá camina. ¿Sí? Eso es idéntico. Y eso es lo terrenal. Imagínense la imagen que tiene Jesús, es la imagen del Padre. Por eso lo que nosotros nos gloriamos como creyentes es que a través de Jesús podemos conocer a ¿quién? Al Padre. Es Él, o sea, el Espíritu Santo, Gálatas 4:6, el que permite que un hijo de Dios se comporte como un verdadero hijo. Por eso en ninguna religión que ofrece salvación eterna, ellos no pueden explicar qué pasa con el hombre después de morir, mientras que el cristianismo sí nos da la verdad hacia dónde vamos a llegar después de la muerte. Solo la vida cristiana conduce al hombre a la eternidad con Dios, porque está basada en la verdad de Dios. Aquí Pablo les habla del bautismo. Miremos Gálatas versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí Pablo va a hablar de ello. Entonces Pablo está hablando, esa es la segunda parte, revestidos de Cristo. Somos hijos de Dios y somos ¿qué? Revestidos de Cristo. Pablo les habla aquí del bautismo. No se está refiriendo al bautismo en agua, claro. Ahí no habla de la ceremonia de la persona que se mete al agua y sale, no. Recordemos que él está hablando en la carta de una salvación por fe sin añadiduras. Entonces, si él le ponía el bautismo para salvación, se estaría contradiciendo. Además, en ninguna parte de la Escritura se enseña que el bautismo salve. ¿Sí sabían? El bautismo no salva. El bautismo es para personas que salvas. Entonces, ¿habrá gente que se bautiza sin ser salvo? Sí. Porque algunas doctrinas enseñan que se bauticen para salvarse, como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que el bautismo salva, que la Santa Cena salva, que el matrimonio no salva.
Ellos no enseñan que el matrimonio salva porque no salva, ¿sí? Pero ellos sí dicen que el bautismo salva, la Santa Cena salva. Y ellos dicen que la iglesia, escuchen, es la autoridad de la Biblia. Y que la iglesia estableció los sacramentos para salvar al hombre. Eso dice la iglesia católica. La iglesia cristiana dice que la Biblia es la autoridad de la iglesia y que solo hay dos ordenanzas. La palabra sacramentos es muy religiosa, por eso no se usa en el ámbito cristiano. De hecho viene de un término militar, no viene de un término religioso. No es el tema, no se lo voy a explicar. Entonces solo se usan dos: Santa Cena, ¿cuál otro? Bautismo. Entonces él está hablando de un bautismo, pero no de agua, sino de una vida sumergida en Cristo. Y es ahí donde la fe entra en acción, porque según las Escrituras, todos los que ponen su confianza en Dios son crucificados, sepultados y resucitados con su Salvador. Entonces él está hablando de una vida sumergida en el Espíritu. La palabra revestido significa sencillamente lo siguiente: volverse a vestir, quitarse los harapos que dejó el pecado en nuestra vida, la ruina que el pecado produce en la vida del hombre, y vestirse de justicia y de Cristo ahora para llevar una vida digna. La presencia de Dios es el mismo revestimiento que está dando Pablo. Yo sé que a muchos les cuesta creer eso. A mí me costó varios añitos creer que Dios vivía en mi corazón. Es una enseñanza básica del Evangelio. ¿Por qué nos cuesta creerlo? Cuando pecamos. Decimos, como que se salió en el momento. Otros dicen que se bajan de la cruz. Sí, porque se les sale el monstruo interno. Hablábamos que era con alguien y decía, se le sale David Banner, el hombre increíble, o sea, se le sale algo que no controla, que dice, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me ha ido y no puedo controlarme? ¿Por qué digo una grosería? Cuando uno ama a Dios y se le zafa la grosería, le duele. Si usted es un creyente verdadero. Si no es creyente verdadero, saca la boca de una vez. La tiene guardada, o sea, reprimido. Pero cuando somos hijos de Dios y estamos revestidos de Dios, todo empieza a cambiar en nuestro corazón, iglesia. Siempre he dicho que hay dos cosas que muestran el cambio en un creyente, y es su manera de hablar primeramente y luego su manera de pensar. Son las dos cosas que hacen que una persona sea diferente o contrario al mundo: su manera de hablar. Cuando yo voy a una iglesia, me invitan o hablo con otros pastores o otras congregaciones, en la manera de hablar me doy cuenta qué doctrina tienen, en qué creen, qué practican. Cuando se llega a una iglesia y empiezan a anulo, ya uno sabe por dónde va, ¿sí? Ato, reprendo, entonces uno dice, ya uno sabe qué tipo de cristianismo es, y uno empieza a enseñar. Filipenses 2:15. Gálatas, Efesios y Filipenses 2:15, dice ahí: para que seáis irreprensibles, sencillos. Si ven que ser irreprensible no es ser raro, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la demanda. Eso es lo que Dios espera de sus hijos, revestidos de Cristo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todas las generaciones han sido malignas y perversas, no la de Pablo, todas. Y en todas las generaciones ha habido creyentes verdaderos que han sacado la cara por la iglesia. C. Unidad de todos los cristianos. Hay una unidad que Dios anhela. Pablo se enfocó, versículo 28, en las distinciones que existían en la época, las cuales no han cambiado mucho. Dice, y en nada intimidados a los hermanos. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esas dos diferencias estaban marcadas
porque los judíos se creían de mejor raza. Muy, muy orgullosos los judíos, hasta hoy. Siempre ha sido un pueblo orgulloso. Ellos se creen de una raza mejor, una raza superior. Por eso se han ganado el odio de muchas naciones, ¿se sabe? Porque ellos se creen únicos. Y en realidad son únicos en un sentido espiritual, que Dios les dio el privilegio de ser una nación diferente. A través de ellos nos llegó la ley a nosotros. Pero Pablo está aclarándole a los gálatas que ellos eran igual. Lo que está enseñando es que las bendiciones espirituales, escuche, son para todos los creyentes iguales. Nadie es más hijo de Dios que el otro hijo de Dios. Nadie. El pastor no es más hijo de Dios que el que llega hoy a la iglesia y se convierte. Es igual de ellos. Los que tienen hijos, varios, hartos, cometen el error de ser preferencias. Y eso daña la relación entre los hermanos. Por eso hay que cuidar la unidad entre ustedes y resolver los conflictos entre hermanos, para que se quede claro que todos son ¿qué? Iguales. Ninguno tiene posición especial en la iglesia, ni siquiera el pastor. Lo que tiene es trabajo y responsabilidad, no más. Pero todos los hermanos son ¿qué? Iguales. Ninguno es más hijo de Dios. Dios no ama más a ninguno de los hijos. A ninguno lo ama más. Los ama igual, lo que les hablé esta mañana. Él los ama ahí, punto. No más. Es que ese diezma más, no lo ama más por eso. ¿Sabe por qué diezma más? Porque Dios lo ha bendecido más, no más. Es por eso. O porque tiene un corazón generoso. Pero Dios no lo ama más por eso. No es que se trae gente a la iglesia, tampoco lo ama más, pero ojalá todos trajeran. Ese parece santo, pero no lo ama más por eso. A ninguno ama más. Eso fue lo que le costó a Pedro comprender realmente en su vida cristiana. Por eso Dios le revela a Pedro la famosa frase: Dios no hace acepción de personas. Y para usted y para mí, todos los seres humanos en la tierra pueden venir a la salvación. Es el Señor el que determina si esa alma que pensamos que no se lo merece, quizás sí se lo merece, porque en Cristo Jesús se lo puede merecer. Pero nosotros juzgamos, decimos, con esa cara para llevarlo a la iglesia será difícil, con ese carácter, con esa... Uno juzga eso. Es más, uno ve gente más perdida que otros, pero no hay más perdidos. Pues están perdidos, pues están ¿qué? Salvos. Encontramos en la Escritura todo tipo de persona. Encontramos una ramera que hace parte de la descendencia del Mesías, Rahab, la ramera. La prostituta, y el Señor viene de ese linaje. Viene, está en las genealogías, no podemos hacer nada. Encontramos mujeres importantes, ricas, famosas, prósperas, como dicen. Encontramos jóvenes importantes también en la Biblia, Timoteo. Encontramos ancianos que influenciaron la Biblia. Encontramos académicos como Pablo. Encontramos vulgares como Pedro, ¿sí? Encontramos un loco como Ezequiel, que es conocido como el profeta esquizofrénico. O sea, quién sabe cómo predicaba, pero tiene fama en los estudios teológicamente que era un hombre con algo raro, ¿sí? Y tenemos un profeta que chillaba y chillaba, Jeremías. Y tenemos a un adúltero llamado el hombre conforme al corazón de Dios, a David. Y para completar, estamos usted y yo aquí en la iglesia. Aparte de todo esto, está usted y estoy yo acá. ¿Sí ve? Eso nos demuestra una cosa: Dios no hace acepción de personas. Y que la unidad de la iglesia está basada solo en una cosa: en Cristo, no en los creyentes. Si miramos los defectos y los errores que todos tenemos, nunca vamos a ser verdaderamente ¿qué? Hermanos. Las falencias, la debilidad, el uno tiene un carácter, el otro tiene otro carácter, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Tenemos uno súper prudente y otro más prudente todavía. Entonces uno dice, es difícil el cuerpo de Cristo. Pero el anhelo de Dios para la iglesia de Gálatas era que la unidad. Siempre será ese el anhelo de Dios. Último, herederos de la promesa.
Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Terminamos con un regalo superior a todos los regalos: la salvación. La promesa mayor de Dios para nosotros es ¿cuál? La salvación. Dijimos que las herencias hace 8 días nadie se las gana. Usted no hace nada para ganarse una herencia, le llega por misericordia y por gracia. Nos llega porque Dios estableció que somos ¿qué? Herederos. No todos los descendientes físicos de Abraham fueron salvos, mientras que todos los que se acercan al Señor se convierten en hijos de Abraham por fe. Escuche, no todo el linaje de Abraham, de su sangre, físicamente se salvó, pero todo el que se vuelve hijo de Dios entra a ser parte de la descendencia ¿de quién? De Abraham. La herencia de Cristo pertenece a todos sus hijos, quienes son escogidos, llamados, justificados, santificados y glorificados según las Escrituras. Eso está en Romanos 8, 29, 30. La promesa más poderosa no es que Él te dé un carro, una casa, salud, felicidad, los mejores hijos, el mejor esposo, la mejor familia. La promesa poderosa en la Biblia es que Dios salva, y que salva por amor y por gracia. Terminemos con el pasaje de Apocalipsis 21. Si alguien no sabe dónde queda, es el último, la penúltima hoja de la Biblia en cuanto a los libros, ¿no? Es la penúltima hojita, por si alguien no quiere saber dónde queda Apocalipsis. Bueno, 21, 3, 4, 7. Apocalipsis 21, versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Esa es la promesa, esa es la herencia. Por eso, si usted vive cosas difíciles en esta tierra, cuando eso se presente, dígale: Señor, yo sigo confiando en tu promesa, en tu herencia, en aquello que tú me prometiste, que un día no habrá más llanto, no habrá más dolor y no habrá más tristeza. Allá en donde fuimos en Tuitama, entonces tuvimos la situación con esta señora que oramos, entonces ayer determinaban si la desconectaban o no la desconectaban. Mi esposa me llamó esta mañana y me dijo que qué consejo le dábamos, porque no han decidido si la desconectan o no la desconectan. Entonces yo le dije: bíblicamente no se debe desconectar, bíblicamente, porque es aprobar la eutanasia, ¿sí? La iglesia no aprueba eso, la Biblia no aprueba eso. Dije: pero es una decisión personal. Si ella va a morir, muere conectada o desconectada, y si va a vivir, vive conectada o desconectada. Entonces ya uno queda ahí a conciencia. Nosotros no podemos decidir, menos esos asuntos. Y usted tiene que ser muy sabio al dar un consejo, tiene que dejarlos en la misma parte que ellos decidan. Usted simplemente dice lo que dice la Escritura. La vida es de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces yo les decía: si la desconectan y está el miedo a que se muera, y Dios no tiene el día y la hora para ella hoy, no se muere. Y si está conectada y no la desconectan y el día es hoy, se muere. ¿Sí ven? Esa es la sabiduría de Dios para aconsejar. No se puede decir: desconéctela, y no se puede decir: no la desconecten. Hay que enseñar. Entonces uno le explica: si hoy es la voluntad de Dios para que ella muera, morirá, así ustedes no la desconecten. Y si no es la voluntad para morir, no morirá, así la desconecten. Ellos ya quedan con el dilema. Ellos deciden: son 9 hermanos, tienen que estar presentes todos para que haya un consenso y digan: desenchufe o no desenchufe. Listo. Pero pues no han decidido. Entonces yo le dije a la persona que es cristiana: le ore, que le haga la voluntad del Señor, que si toman una decisión, si la desconectan y mueren, pues esa es la voluntad de Dios. Tampoco queda la culpa y la condenación de que la mataron. Hay que entender eso. ¿Sí me explico? Dios usa, escuchen bien esto para aprenderlo, muy interesante. Dios usa las acciones humanas para cumplir ¿qué?
sus propósitos. Dios usó a un faraón duro para liberar a Israel y para darle una lección a Israel. Dios usa el hombre para cumplir su voluntad, aunque el hombre parece que está haciendo algo que no aprueba a Dios. Pero en ese caso Dios usa la voluntad humana, que 9 lleguen a ponerse de acuerdo y la desconecten, entonces sería la voluntad de Dios, no la del hombre. ¿Sí me explico? Y hay que ser sabios en eso y ser maduros y entenderlo. Dice que versículo 7, leí el 3 y el 4, ahora el 7 de Apocalipsis. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. El que venciere, no el perezosín, no el que no vence, no el que se conforma con el pecado, hay que vencer. Hay una tarea por hacer en nosotros y es confiar en Dios que nos da la victoria. Ven, iglesia, vamos a recoger la ofrenda, luego vamos a participar de la cena y terminar, ¿vale? Entonces le invito a que tome su ofrenda. Damos gracias a Dios por los que siembran, por los que diezman, por los que sostienen esta obra. Oramos que puedan ser fieles a sus diezmos para Él, porque es lo que sostiene la iglesia. Pedimos que Dios les bendiga, les prospere. Anhelamos que cada cual, aquellos que están pasando situaciones difíciles, vamos a orar para que Dios les ayude en esa área financiera. Entonces, pueden tomar su ofrenda. Recuerde que lo importante no es cuánto tú das, sino es tu corazón. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Tú crees en el principio de la ofrenda, del diezmo para bendecir la iglesia? Porque en realidad es eso. Hablaba con alguien y me decía, ¿qué es más productivo para su vida? ¿1 millón en las manos suyas o 900 entre las manos de Dios y las suyas? ¿Qué es más productivo? La segunda, porque Dios bendice las finanzas. A veces se nos olvida, Es más, hay gente que diezma cuando es poquito y cuando es harto ya no diezma. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo Dios le va a dar más si no diezma cuando le dio algo? Eso les pasa a todos. Una cosa es diezmar de un mínimo y otra cosa es diezmar de 1.000 millones de pesos. Y la gente dice, dame 1.000. Dice, no, porque tú no sabes administrar. Administra el mínimo y luego hablamos. Así es Dios, Él es sabio. Entonces hay gente que dice, Señor, bendíceme, yo quiero ser próspero, y en la oración se atreve a decir, para bendecir tu obra. Y luego Dios lo prospera, entonces ya no bendice la obra. Y Dios dice, yo ya sabía, pero quería que tú te dieras cuenta también de eso. Bueno, a todos nos ha pasado. Yo también viví batallas en algún momento, donde gané harta dinero en un trabajo, y tuve la batalla. Yo pensaba y decía, y pensaba que podía dar menos, ¿sí? Eran como 10 millones y yo decía, uy, pero es que 1 millón es harto. 1 millón es harto. Entonces uno decía, ¿cómo Dios me va a dar otro trabajo donde me gane 20 si no soy fiel en lo que Él me da? ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. No se refiere solo a dinero, no, claro. Se refiere también a la vida ministerial, a los pequeños detalles de la vida que nos van llevando a usted a ser fiel a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas las ofrendas, los diezmos. Oramos por aquellos que están pasando necesidades financieras en la iglesia, que quizás necesitan un empleo y que están orando porque tú abras esas puertas de empleo, Señor. Provéeles un trabajo donde puedan tener tiempo para tu obra y donde también puedan tener un recurso para bendecir. Oramos también por aquellos que siembran fielmente, que cada semana, cada quincena, cada mes están sosteniendo la iglesia. Te pedimos que los bendigas conforme sea tu deseo. Te doy gracias, Señor. Oro por la iglesia en Duitama, Señor, que está pasando necesidades financieras allí, estos pastores. Pedimos que los bendiga, Dios. Ten misericordia de una congregación que necesita recursos. Te damos gracias por ellos también. Amén.